Muy buenas tardes, damas y caballeros. Muy buenas tardes a todo el que nos sigue por nuestra plataforma de Larimar Radio, Larimar Barahona. Aquí inicia su programa El Panel de la Tarde. Como de costumbre, los lunes y los jueves estamos aquí de 4 a 5 de la tarde. Hoy, lunes 23 de este mes. Muchas gracias por su sintonía. Hoy nos acompaña, como siempre, el doctor Carlos Javier Medina. Buenas tardes para todas esas personas que nos siguen, nos escuchan a través del programa Larimar Radio, a través de la plataforma, discúlpenme, Larimar Radio, nuestro programa el panel de la tarde, a través de nuestros perfiles de Facebook y a través de la plataforma de YouTube. Buenas tardes. Vamos a compartir en el día de hoy una hora con ustedes. Bien. Hoy nos acompaña, como siempre, nos escuchan. Miren, hoy vamos a tratar diversos temas. Cabe resaltar que los temas que estamos tratando son los que están en la palestra. Guerra, los problemas que atañen este país, como es el dengue. Yo escuché que el gobierno iba a hacer como una coalición de brigada para combatir el dengue. Pero esa coalición de brigada, según es para mitigar el dengue, pero ya el dengue está en su etapa pico. Porque todos sabemos que por la temporada de lluvia es que aumenta la producción del mosquito. Después que ya la temporada de lluvia, como culmina el próximo mes, la temporada ciclónica, ya automáticamente se disminuyen las incidencias de las lluvias y prácticamente empiezan a disminuirse por gravedad lo que se llaman los criaderos del mosquito, porque es un descuido que hay en la población por la cual se están produciendo esos mosquitos, un descuido y falta de información, falta de campaña de prevención de las autoridades de salud pública, porque cabe resaltar que incluso había un anuncio antes en los medios de comunicación que decía cloro untado y tanque tapado. Ese anuncio no se escucha en los medios de comunicación. No sé qué le ha pasado a este gobierno, no sé qué le ha pasado a las autoridades de salud pública que no han continuado con esa campaña. Lo que sucede es que la campaña de cloro untado y tanque tapado era una campaña del PLD, en los gobiernos del PLD, que desarrollaban una campaña agresiva para la mitigación y el combate a esa enfermedad que nos afecta cada vez que llegan los tiempos de lluvia. Y como hay un cambio de gobierno, ellos tienen otra modalidad para combatirlo. Muy deficiente, por cierto, pero tienen otro tipo de modalidad. Pero esa modalidad es una modalidad publicitaria, la modalidad que tenía el gobierno anterior. No era una modalidad identificada con partido, con gobierno, sino era una campaña de prevención a nivel publicitario, ¿entiendes? Que ellos no usaron ese mismo eslogan, pero debían usar otro eslogan. Lo importante es que se estuviese anunciando lo que se llama la prevención del dengue, la información para que la población acoge el llamado y trate de mitigar y salvaguardar la vida de ellos y la vida de sus familiares. Ese es el detalle. Entonces no hemos visto todavía esa campaña. Lo que hemos visto, lo que se ha escuchado es lo que se llama la afección que está acabando con la niñez
incluso con los adultos, porque el dengue ha matado hasta adultos en esta etapa. Entonces eso es algo que hay que prestarle mucha atención por el estado de vulnerabilidad que tiene la población dominicana, porque la población dominicana está con un grado de pobreza muy alto, y a esas son las personas a donde ataca el dengue. Porque yo le voy a decir algo, el caso del dengue se ha revolteado en estos días porque se murieron 2 hijos de 2 médicos, pero no sabemos la cantidad de hijos de esos pobres, de esas personas que necesitan, que se han muerto, y que no se ha hecho un boom como se ha hecho con el fallecimiento de esos dos jovencitos, que son importantes igual que todo lo demás, pero son cosas que se debían prevenir, que había mecanismos para prevenirlo. Mira, también escuché en días pasados un comunicador diciendo que tuvo que llamar al director del Servicio Nacional de Salud para que le consiguiera una cama a un servidor de él, porque estaba pasando de que su niña tenía dengue, la niña del servidor de él tenía dengue, y no había forma de él conseguir una cama. Eso indica que las cosas no están como los medios de comunicación la están ventilando. El caso es grave. No hay camas en los hospitales para atender a los pacientes con dengue. Aunque no es algo tan abismal, porque el dengue no es un asunto tan peligroso. Yo te aseguro que si ponen por lo menos varias carpas en cualquier área, varias carpas con varios médicos ahí, porque el dengue lo que tiene es monitoreo de plaquetas y mitigación con la fiebre, monitoreo de plaquetas, líquido y mitigación con la fiebre. Eso es lo único que tiene el dengue. El dengue no tiene ningún otro medicamento, no tiene ninguna otra acción que no sea esa. ¿Entiendes? Entonces, yo veo como que es el manejo que no tienen las autoridades competentes, las autoridades que tienen que ver con el manejo de la infectología, es que no le han dado el manejo correspondiente que lleva la enfermedad. Por lo tanto, se ha ido de las manos, y la gran cantidad de casos que han llegado hasta la población se ha salido de control, porque hasta el hecho de que no haya una cama disponible para un paciente que tenga dengue, incluso hay muchos pacientes con dengue en sus hogares, aparte de que los hospitales están abarrotados de niños, también hay muchos que están en sus hogares. Todavía hay un primo mío en Santo Domingo que tiene dengue y está en su hogar. Entonces eso indica que el problema es grave. El problema es grave por falta de manejo de las autoridades. Bueno, yo pienso que el gobierno últimamente, a partir de una semana en adelante, le ha venido dando un tipo de respuesta con relación a la mitigación del dengue. Nosotros sabemos que el dengue es una enfermedad endémica de la República Dominicana, lamentablemente. Cada fin de año nosotros tenemos que lidiar con ese problema, y lo que le hemos criticado siempre en la temporada de este año 2023 a las autoridades con relación a esa patología es la forma en la que han manejado la cuestión de la mitigación. Pero parece ser que a raíz de la muerte de este niño, muy lamentable, un caso extremadamente lamentable, hijo de un médico, parece ser como que el presidente ha tomado cartas en el asunto y ha tratado de iniciar un proceso para mitigar esa parte. Yo lo veo bien y saludamos esa decisión del presidente. Pero ¿cuál es la medida, cuál es la carta que ha tomado el presidente? Explique eso, porque yo estoy escuchando que usted está hablando de que el presidente tomó carta en el asunto. ¿Cuál es la acción que el presidente ha dirigido en contra del dengue? Bueno, el presidente formaron unas cuantas comisiones, el Gabinete de Salud se reunió,
formaron unas comisiones, identificaron las áreas donde el pico es mucho más elevado. Creo que Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, una concentración en el Distrito Nacional y la ciudad de Santiago. Esos son los focos de contaminación con mayor proporcionabilidad en términos de contagios y de muerte. Esa comisión designó unos equipos para que esos equipos realicen una especie de atención permanente en esos lugares, conjuntamente con un programa de mitigación. Eso se está realizando ya desde hace varios días. Claro, llegó tarde. Tenemos muchos infectados, muertes que creo que no eran necesarias. Como había dicho un funcionario de salud pública del PLD, que lo correcto sería que por dengue no hayan muertes, pero lamentablemente la hay. Es que no debería haber muerte por dengue, porque el dengue es una enfermedad que está aquí todos los años. Como está aquí todos los años, ya debería haber una respuesta contundente en contra de esa afección. No debería haber mortalidad por dengue. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Doctor, pasando al plano internacional de manera muy breve, unos 5 o 6 minutos para darle una repasadita a lo que es la situación que se está presentando en la confrontación militar que existe entre Palestina e Israel. En unas conversaciones que sostuvieron órganos internacionales donde participó el presidente de Estados Unidos, se permitió que se abra el paso a través de Egipto para ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Ya se está trabajando en lo que es la ayuda humanitaria, valga la redundancia. Ayer se entregaron 20 camiones de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y hoy se entregaron 20 camiones más. Y se está trabajando fuertemente a nivel de diplomacia internacional para que Israel, que es en este caso el Sol, paralice la incursión terrestre que tiene previsto hacia la Franja de Gaza. Tanto la ONU como algunos países que tienen preponderancia en el ámbito de la geopolítica internacional entienden que Israel debe paralizar de manera inmediata la incursión vía terrestre a la Franja de Gaza, porque eso puede producir que otros países, doctor, que otros países entren en el proceso de la guerra y pudiera salirse de control, como dijo el rey de Qatar, si no me equivoco, y alguien del público que me corrija. Eso puede traer como consecuencia una tercera guerra mundial. Óigame, yo escuché con catástrofes a nivel humanitario para todo el mundo. Yo escuché que dijo el primer ministro de Israel que va a exterminar Hamas, que lo iba a exterminar, iba a exterminar ese grupo. Yo entiendo particularmente, porque todo el mundo tiene que tener su opinión crítica del asunto. Yo soy evangélico, pero yo entiendo que muchas veces nosotros, hay un mandato de la Biblia que hay una promesa de Dios que dice: bendice a Israel y será bendito, y el que te maldijere va a ser maldito. Ese compromiso, esa promesa se la hizo Dios a Abraham. ¿Qué resulta? Por esa razón, nosotros los evangélicos, desde que escuchamos cualquier conflicto, dicho sea de paso, que tenga que ver con Israel, comenzamos a apelar a favor de Israel. Pero eso es por la denominación en la que estamos, porque somos evangélicos. Pero no es menos cierto
que el pueblo de Israel es un pueblo humano, ¿entiendes? Los que dirigen Israel son personas, son seres humanos, que en un momento pueden errar, y no tiene que ser necesario que sea Dios que lo mande a ellos a pelear en contra de Gaza, porque Dios respaldaba la guerra de Israel, la guerra que él mandaba a pelear. Doctor, es que nosotros tenemos una confusión en esa parte. Mire, doctor, una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es la tierra geopolítica de Israel, donde hay un grupo de ciudadanos que nacieron en ese país. El pueblo de Israel es el pueblo que hace el bien. Usted pertenece al pueblo de Israel. Y todo el cristiano que asiste a una congregación y que lleva los mandamientos, como lo establece la Biblia, pertenecen al pueblo de Israel. No, doctor, eso no es así. Y cuando Dios venga, que levante el pueblo de Israel. Doctor, eso no es así. Lo que sucede es, doctor, que hay un problema de una confrontación religiosa. Y lamentablemente nosotros tenemos un problema de fanatismo religioso detrás, de un sinnúmero de personas que andan defendiendo un genocida como Benjamín Netanyahu, que andan defendiendo un pueblo genocida como el pueblo de Israel, que ha matado ya 5,000 personas en Gaza, y que andan amenazando con borrar de la faz de la tierra a toda aquella nación que se oponga a sus intereses. Y no es verdad que un Dios justo va a estar o va a ser partícipe de una situación como la que se está dando en Gaza hoy. Y déjeme decirle otra cosa que va en consonancia con el criterio de organismos internacionales. Lo que hay ahora mismo no es una guerra entre Palestina e Israel, porque Palestina no tiene ejército, doctor. Palestina tiene un movimiento de resistencia, pero no tiene un ejército tal y como lo tiene Israel, sí, con batallones, doctor, con tanques de guerra, doctor, con aviación. Sí, pero no es menos cierto. Lo que está cometiendo, que atacó a Israel primero. Pero eso no es una causa. No, el hecho de que haya sido Palestina, del hecho de que haya sido el movimiento Hamas quien haya atacado a Israel, primero hay que ver el origen de por qué eso se produce. No, doctor, eso es lo primero. No, doctor, y lo segundo... el problema es que cuando usted ataca a alguien, usted tiene que saber con quién usted cuenta y con qué usted cuenta. Claro, el derecho internacional... doctor, no, pero es que si no es así. Si usted atacó, usted tiene que esperar respuesta de su ataque. Sí, pero una respuesta totalmente desproporcionada. No, en la proporción con que un venga. País, si usted atacó... No, con doctor, un país que doctor, un país que no respete el derecho internacional primero. Y ellos respetaron el derecho internacional. No respetan absolutamente nada. Los gazianos respetaron el derecho. Gazatíes. Los gazatíes respetaron el derecho internacional. Bueno, doctor, si usted analiza el punto a profundidad, usted se va a dar de cuenta que Hamas es una organización que está declarada como una organización terrorista por órganos internacionales. Entonces le conviene a ellos. Ahora, usted tomar a un pueblo como es el pueblo de Gaza, bombardearlo como se ha bombardeado hasta este momento, donde han muerto 5,000 personas, dentro de ellas casi 2,000 niños, y continúan bombardeando y amenazan con que van a hacer una incursión terrestre, donde se está planteando ya las consecuencias graves que va a traer esa incursión terrestre por parte de Israel. Pretender divorciarse de la realidad y apoyar a un Estado genocida como es el Estado de Israel por una cuestión religiosa es algo que debe de poner en revisión el pensamiento humano. Doctor, yo le dije a usted que yo tengo mi propia perspectiva, yo tengo mi ojo crítico y mi opinión personal sobre el tema. Claro que sí, doctor. Pero realmente, como pasó lo que pasó, ¿verdad? Pero también Gaza tiene una responsabilidad
porque Israel no fue que atacó a Gaza. Doctor, y en el problema, porque nosotros tenemos un discurso de doble rasero. Ese es un discurso de doble rasero que lo utiliza la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, y lo utiliza Occidente. Doctor, ¿y qué está sucediendo con relación al conflicto ruso-ucraniano? ¿Es lo mismo? Entonces, es lo mismo. Visto desde el punto de vista de la guerra, porque nosotros no podemos hablar de cuestiones religiosas. Yo no tolero esos asuntos religiosos para justificar un genocidio de ese tamaño. Un genocidio de esa envergadura. El genocidio que está cometiendo Israel en contra del pueblo de Palestina. Y déjeme decirle que Israel ha lanzado más bombas sobre Gaza que las bombas que se lanzaron en Yugoslavia. Israel ha lanzado más bombas sobre Gaza que las bombas que se lanzaron sobre Irak, en una proporción mínima de terreno. Israel ha matado hasta el día de hoy 2,000 y pico de niños. Ese hospital que bombardeó Israel, que propusieron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una investigación independiente y Estados Unidos se opuso, porque todos sabemos que eso es un acto de charlatanería de Israel, del gobierno de Israel, decir hoy que jamás fue quien bombardeó ese hospital. Eso es falso de toda falsedad. Y en algún momento se tendrá que decir. Ahora, ¿dónde está el punto del discurso de doble rasero de la comunidad internacional? Gaza tiene la culpa de lo que Israel está cometiendo. Sí. Los palestinos son terroristas. Pero entonces cuando nosotros trasladamos ese discurso al conflicto ruso-ucraniano, ahí los genocidas son los rusos. Entonces los ucranianos ahí son buenos. Los ucranianos tienen derecho a defenderse, porque los ucranianos son gente que Rusia se lo está comiendo vivo, como dicen algunos medios de comunicación en la Unión Europea. Entonces es un discurso de doble rasero. Y lamentablemente el problema de la guerra que está librando Israel en contra de Gaza ha tumbado el discurso del problema de Rusia con Ucrania, porque tienen un discurso de doble rasero. Justifican lo de Ucrania, mas sin embargo establecen que Israel tiene la culpa de todas las bombas que le ha lanzado. O sea, Palestina tiene la culpa de todas las bombas que le ha lanzado Israel. El distinguido colega quiere expresar algo. Sí, antes que todo, quiero aprovechar para saludar a aquellas personas que están conectadas a través de esta plataforma, por este medio difusorio de Larimar Radio, a través de Facebook, a través de YouTube. Muy buenas tardes a todos en esta tarde. Y como estoy un poquito, llegué vamos a decir, hace un buen rato y estoy escuchando a los colegas debatir. Yo tengo una pregunta para el distinguido doctor Javier Medina, y la pregunta es: ¿cuál debió ser el paso de Israel? ¿Cuál debió ser su modus operandi ante el ataque sorpresa de Hamás que todos conocemos? ¿Qué debió hacer Israel? Es decir, ¿no debió defenderse? La pregunta que le hago al doctor Javier, y estoy tratando de que mi pregunta no se vea parcializada, no se vea de que defiendo a un lado y que castigo al otro, pero es una pregunta: cuando Israel fue atacado, ¿qué debió hacer Israel? Yo escuchando su alocución, escuchando su comentario, su postura en cuanto al conflicto, me nace esa pregunta: ¿qué debió hacer Israel ante el ataque? ¿Debió quedarse simplemente así, ir a los medios y hacer un llamado a las organizaciones palestinas que dirigen Gaza como tal? Decir, ¿qué debió hacer? Que no entiendo realmente. Doctor, mire, la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU, países como Rusia, China, el propio Estados Unidos, que ha reconocido los crímenes de guerra que está cometiendo
el país de Israel en contra de Palestina. Lo primero es que la guerra que libra Israel en contra del pueblo palestino es una guerra que no se ajusta al derecho internacional. ¿Por qué? Porque Israel se ha encargado de bombardear mercados, residencias civiles, hospitales, dejando 1000 y pico de muertos en el último hospital que bombardearon, zonas que no tienen absolutamente nada que ver con el conflicto, porque parece ser que Israel le está dando un castigo no solo al grupo Hamas, que nosotros estamos en consonancia de que es un órgano terrorista que debe ser perseguido tanto por Israel como por la comunidad internacional. Ahora bien, el pueblo palestino no tiene la culpa de lo que hizo Hamas. Hamas no es el pueblo palestino. Hamas es una organización de resistencia creada incluso por Israel. Y hay órganos internacionales de inteligencia que están en consonancia con esa situación, porque Hamas nace como un contrapeso al grupo Fatah, que era el grupo que pertenecía a la Organización para la Liberación de Palestina. El ala armada de la OLP era Al-Fatah. Y Hamas, alimentado por Israel, nace como contrapeso para Al-Fatah. Doctor, todos los documentales de personas que tienen un criterio objetivo están ahí. Ahora, ¿qué es lo que la comunidad internacional ha estado estableciendo? Israel está cometiendo un genocidio en contra del pueblo palestino. Y el mundo no puede estar de espalda a esa situación, porque el pueblo palestino no tiene la culpa de lo que haya hecho Hamas. Eso es, doctor, para traducirlo a la realidad de República Dominicana, como que si usted va pasando por un lugar y viene un joven y le da un batazo y le rompe un dedo de la mano. Doctor, ¿usted se encuentra bien que usted vaya a la casa de ese joven y acabe con todos los familiares de ese joven? No, pero ahí es donde yo preguntaba. Él le dio el batazo, vamos a decir, en el parque, para poner un ejemplo. Está bien. Pero la situación que aquí se encarna no es que Hamas dio un golpe desde alguna isla cualquiera. ¿Dónde opera Hamas? Bueno, Hamas es un partido político. ¿Dónde opera? No, ¿dónde opera? Fue la pregunta. Pero ahí voy. No, Hamas. responde a la pregunta que le hagan. Doctor, pero. Sí, porque él sí no me ha contestado claramente la pregunta exacto. principal. Hamas, pero contésteme esa. ¿Dónde opera? ¿Dónde opera mire, Hamas? déjeme irme un poco atrás. No, doctor, responda a la pregunta. Espérese, ¿Le va a doctor, responder? porque le voy a responder la pregunta, doctor. Los palestinos están divididos en dos áreas. En el área de Gaza y en el área de Cisjordania. De este lado del Jordán. Eso es lo que quiere decir Cisjordania. Sí. El área de Gaza está gobernado por el partido político Hamas. Hamas opera en Gaza. En el área de Cisjordania opera el gobierno de Mahmoud Abbas, liderando la Organización para la Liberación de Palestina. O sea, son dos poblados que pertenecen al pueblo palestino de manera conjunta, pero gobernada por instituciones políticas distintas. Ahora, le contesté su pregunta, doctor, creo. Creo que sí, en parte, porque Usted la pregunta es para hacerlo un poco más llano. Doctor, mire, usted respondió la pregunta, pero usted respondió la pregunta de una forma engañosa. No, doctor, ¿Sabe por qué? engañosa, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque usted respondió la pregunta para que nosotros entendamos, pero Sí. la población, el que nos está escuchando, no entendió eso. Doctor, pero por eso me fui atrás. Hamas es un partido político Sí, pero y un partido que tiene alas militares, Doctor, como el ala militar Al-Qassem. Doctor, mira. Jamás gobierna. Doctor, Jamás gobierna la pregunta fue, el ¿dónde área de opera- Gaza. dónde opera Gaza. Hamas? Gobierna el área de Gaza. Esa es la palabra, doctor. Es ahí. Doctor. Simple y llanamente limitarse a decir en Gaza opera Gaza. Hamas. Por eso los israelitas están atacando Gaza. O sea, porque Hamas opera en Gaza. Hamas opera en Gaza. O sea Entonces, que Israel tiene la facultad, doctor. Es si lo que yo, si es lo que yo Hamas- percibo. si Hamas No operara, no por la facultad, sino que le iba a ser un poquito más llano. Más llano. Si yo tengo un problema con el compañero Herman y
donde quiera que Helman y yo nos vemos, no entramos. Él me quiere matar y yo lo quiero matar a él. Pero en una ocasión, yo voy pasando por su casa y de donde Helman entonces comienza a lanzarme tiros y un plan de ataque para matarme de la casa suya, de su casa, donde usted tiene el control de su casa, donde usted tiene regla en su casa, donde Helman entra a su casa y sale si usted quiere. Y Helman desde su casa me atacó. Yo tengo que entender que también usted es enemigo mío. Claro, yo tengo que atacarlo donde salió el ataque. Porque, ¿de qué forma? Tienen que revisar esa posición, doctor. No, pero le estoy haciendo una pregunta de dónde opera Hamas. Sí. Usted medio me la mareó. Y yo les digo ahora, si Helman y yo tenemos problemas, Helman es Hamas, usted es Palestina, es Gaza, para poner así, y desde allí es que lanza los ataques más feroces contra mí. Aunque la guerra se vea desproporcionada, eso tenía que analizarse ambos actores. Eso tenía que analizarlo el atacante. El atacante tenía que analizar que esa gente tiene más poder que yo, está más preparado que yo, y yo desde aquí, cuando ataque, vamos a usar los medios ahora para acusarlo de todo tipo de genocida, de abusivo. Pero usted está tirando piedra contra tiro. No, que usted no puede cuadrar un ataque para después convertirse en víctima. En víctima. No puede hacer eso. Usted tiene que tener la responsabilidad de tu corresponder. Y los medios se usan para eso como tal. A un ataque que usted... Y eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Así se han librado y se han ganado muchas guerras. El victimario convirtiéndose en víctima. Pero ¿cómo? Dígame usted. Doctor, doctor. De las discusiones, de los debates, siempre hay que despejar las cuestiones emocionales. Sí, se despejan. Pero yo le voy a decir algo. Las cuestiones emocionales contaminan el debate. Oiga, yo le voy a decir algo, doctor. ¿Cómo usted? Yo le voy a decir algo. Vamos a analizarlo desde un punto de vista central. Nosotros somos vecinos, ¿verdad? Usted y yo somos vecinos. Yo voy a tener usted siendo vecinos, usted tiene un hijo que es enemigo mío y ese hijo cada vez que le da la gana me ataca y yo le ataco. ¿Qué es lo que hay que hacer para romper con ese ataque constante? Uno de los dos tiene que desaparecer. Bueno, doctor, es una posición extrema. Nosotros vivimos en un estado de derecho. Sí, uno de los dos tiene que desaparecer obligatoriamente. No, doctor, jamás claro. En la vida, porque nosotros vivimos en un estado de derecho. Los seres humanos se rigen por una norma. Hay normas que son de carácter nacional y hay normas que son de carácter internacional. Y hasta las guerras, doctor, hasta las guerras están reguladas por normas. Por ejemplo, usted no ha visto nunca en la guerra ruso-ucraniana, que es el episodio de guerra más cercano que tenemos. Doctor, pero son guerras de países, no guerras de grupos terroristas, doctor. Es que los terroristas, óigame, no acogen ninguna regla. Usted está confundiendo las cosas, doctor. No, doctor, es que los terroristas no acogen ninguna guerra. Jamás es un grupo terrorista. Y porque jamás sea un grupo terrorista, eso le da la facultad a Israel de acabar con ese pueblo. No le da la facultad de acabar, pero... Le da la facultad a Israel de matar casi 2,000 niños. No le da la facultad, doctor, pero... 5,000 personas muertas, doctor, al día de hoy. Doctor, han llevado a la edad de piedra al pueblo de Gaza. Pero si ellos no atacan, eso no sucede. Pero, doctor, vaya al origen de por qué lo atacaron. Sí, doctor. Yo sé el origen de por qué lo atacaron. ¿Cuál es el origen, doctor? No lo voy a decir aquí. Yo sé cuál es el origen. Doctor, el pueblo palestino es un pueblo que ha venido sufriendo desde hace 50, 60, 70 años los embates de una política estadounidense que creó un estado que se llama Israel por un problema geopolítico de dominación en Medio Oriente. Israel nunca ha reconocido al pueblo palestino. Gaza es la cárcel más grande que existe en el mundo. Gaza, la cárcel más grande que existe en el mundo. Israel tiene ese pueblo de Gaza totalmente sometido. Al pueblo de Gaza, le estoy hablando antes de los acontecimientos. Sí, el pueblo de Gaza hace frontera con el mar y todo lo que lo rodea es Israel. Militarizado totalmente.
Cada vez que Israel quiere hacer una incursión al pueblo de Gaza y matar 12 y 13 gazatí, palestinos, lo hace. Tiene 2,000 y pico de presos políticos enjaulados. No les reconoce sus derechos internacionales. Dentro del pueblo de Gaza hay una de las reservas de gas natural más grandes del mundo. Israel nunca le ha permitido al pueblo de Gaza que explote esa reserva natural, porque Israel tiene compromiso de explotarla a ellos. Y no es verdad que Hamás actuó en contra de Israel, porque Hamás es una organización terrorista. Cierto, Hamás es una organización terrorista, pero una organización de resistencia palestina, que lucha para que a Palestina se le reconozca su derecho y para que la comunidad internacional reconozca que Palestina tiene un Estado y que Palestina debe de tener un ejército y que Palestina debe de tener sus propias fronteras y que Palestina, el pueblo palestino, no puede vivir subyugado a lo que diga Israel. Y jamás en la vida, independientemente de que yo sea una persona creyente, yo voy a apoyar un genocidio de tal magnitud por el simple hecho de que la Biblia diga que el pueblo de Israel es bendecido. Una cuestión que ha sido mal interpretada por los siglos de los siglos. Benjamín Netanyahu en algún momento de su vida tendrá que rendir ante la justicia por sus crímenes de guerra y su genocidio. Y las autoridades de Benjamín Netanyahu tendrán que ir a la justicia. Nosotros tenemos un caso, por ejemplo. Doctor, mire, nosotros tenemos un le dije caso. A usted que yo tengo mi propio ojo crítico de eso. Sí, usted lo dijo. dijo. Yo le dije a usted que yo no apoyo eso. Pero el detalle es, doctor, que ellos fue lo que iniciaron la ofensiva. Doctor, es que usted no puede ver eso desde el punto de vista de una ofensiva que inició Hamás hace 2 o 3 días. Es que eso no viene ahí, doctor. Es que ese es un conflicto que se traduce desde los años 40. Y desde los años 40, Hamás, la OLP, Al-Fatah, Hezbollah han venido luchando en contra del pueblo de Israel para que al pueblo palestino se le reconozca su derecho. Cuando usted tiene un perro en su casa, el perro puede ser lo más amoroso con usted, pero cuando usted lo arrincona con una silla para darle golpe, el perro le va a brincar encima, doctor, y lo va a morder y se lo va a comer. Entonces la comunidad internacional ha querido vender la imagen de que el pueblo palestino merece lo que está sucediendo ahora porque jamás atacó. No, eso no es así, doctor. Eso no es así. Palestina no tenía la forma o no maneja la forma de haber ellos antes, para evitarse eso, contrarrestar a ese grupo dentro de su territorio en cuanto a los brazos armados o terroristas. Bueno, doctor, lo que pasa es que el pueblo de Palestina no tiene ejército. El pueblo de Palestina no tiene policía. El pueblo de Palestina no tiene autoridad. El pueblo de Palestina no tiene identidad nacional. ¿Y por qué? Porque Israel lo tiene subyugado. Por esa simple razón. Entonces, cuando usted está subyugado por otro pueblo, es natural que nazca un movimiento de resistencia. Natural. Frente a un pueblo subyugado por un Estado genocida, es natural que nazca un movimiento de resistencia. Y el movimiento de resistencia Hamás, que es una organización terrorista y que yo no la apoyo y no apoyo lo que hizo en Israel, es el ala militar, o sea, es el partido político que gobierna en el área de la Franja de Gaza. Mire, dice la Biblia que Jerusalén va a ser la única copa que va a hacer temblar la tierra. Eso es los tiempos finales que se aproximan. En un término profético, son los tiempos finales que se aproximan. Doctor, el problema es que yo no soy una persona que entro en el ámbito religioso porque sí, siempre han habido guerras entre los palestinos y los israelíes. Sí, pero y se pone de manifiesto la cuestión religiosa porque la Biblia es ambigua. La Biblia no define
de manera específica acontecimientos, sino que habla de manera general. Sí, pero Y cuando se celebró la guerra del Yom Kippur, por ejemplo, eso que usted está diciendo ahora se planteó. No, y yo le aseguro a usted... No, doctor, mira, hay códigos en la Biblia. Lo que pasa es que usted no entiende eso, pero hay códigos en la Biblia No, doctor, que, eso es así. que te transfieren y te indican de estos tiempos. ¿Entiendes? No, doctor, va a pasar, mire, la situación en Gaza va a pasar sin mayores consecuencias y le voy a decir por qué. Existen demasiados intereses a nivel mundial. Y no es verdad que las grandes potencias del mundo se van a adentrar en un conflicto internacional, una guerra, una tercera guerra mundial, No por Gaza, no. por un problema de Palestina. Esa situación va a pasar y usted lo verá que va a ser así. Y dentro de 2 meses, dentro de 3 meses quizá, o dentro de 1 año, nosotros vamos a tener algunas personas, quizá en la Corte Penal Internacional, los debates divididos entre personas que apoyan y otras personas que no, pero la situación no va a pasar de ahí. Y en 5 años, 6 años, 10 años, 20 años, va a surgir nuevamente otro acontecimiento entre Israel y Palestina y se va a poner de nuevo de manifiesto la Biblia. Eso es natural, porque es que la Biblia tiene una ambigüedad en ese sentido. La Biblia no establece un parámetro de manera específica. Doctor, usted no lo entiende así porque usted lee la Biblia como lo que usted es, ¿entiende? ¿Qué yo soy, doctor? Como lo que usted es. Pero doctor, yo soy una persona de raciocinio. No, doctor, los con evangélicos... un criterio científico de las cosas. Los evangélicos leemos la Biblia de otra manera, ¿entiende? Nosotros los evangélicos estudiamos la palabra de Dios. Porque la Biblia no es un libro que se lee así someramente. En la Biblia existen códigos, existen unos códigos muy ocultos, misterios que se descubren a través del estudio, a través de la revelación. ¿Entiende? ¿Quién da esa revelación? Esa revelación la del Espíritu Santo. Doctor, ¿entiende? la comunidad internacional cristiana, para cerrar ese tema porque tenemos otros temas, cuando inició el conflicto entre Rusia y Ucrania, empezaron a hablar de que Rusia era la gran bestia, de que Rusia era el gran Satanás para la Biblia, de que Estados Unidos era el gran salvador, porque siempre le dan un matiz religioso a todos los acontecimientos políticos a nivel internacional. Y recuerde que llegó un momento a los inicios, porque todos los inicios son traumáticos. Los inicios de la guerra ruso-ucraniana, los primeros meses fueron traumáticos. Y los primeros meses de esta guerra palestino-israelí también son traumáticos, eso es normal. Llega una meseta, llega un pico, baja una meseta y después baja, eso es normal. Ahora, tenga por seguro que tan pronto pasen 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, que se defina la cosa, el mundo va a volver a la normalidad. Va a volver a la normalidad y va a surgir otro conflicto a nivel internacional. Primero tuvimos la pandemia, se puso de manifiesto la Biblia, el 666 y un sinnúmero de cosas. Luego de la pandemia viene el conflicto ruso-ucraniano, se puso de manifiesto la Biblia. ¿En qué sentido se puso de manifiesto? Doctor, pero... No, pero que no hay forma de sacar la Biblia de ningún pero acontecimiento. que que la Biblia está adherida a cualquier acontecimiento en el mundo. No, porque es que la Biblia la escribieron personas inteligentes que conocían la naturaleza humana. Y por eso la Biblia, a cada periodo de confrontación, usted puede adaptarlo. Porque son personas que conocían la naturaleza humana. Doctor, entonces usted no cree en la Biblia, lo que usted me está diciendo ahí. Bueno, eso es otro tema, doctor. No, doctor, usted no cree en la Biblia. Ese es otro tema. Entonces yo le voy a decir algo. Si usted no cree en la Biblia, usted no cree en Dios. No, eso son cosas muy distintas. No, doctor, para usted creer en Dios, usted tiene que creer en la Biblia. No necesariamente, ¿Por qué? doctor. ¿Cuál es la base que te indica que hay Dios? Doctor, pero los judíos, por ejemplo, ¿por qué usted cree que nace el antisemitismo? El antisemitismo nace en un momento donde el cristianismo estaba de moda. Y los semitas no creían en Jesús. Pero creían de en hecho, Dios. hasta el día de hoy, no, porque una cosa es usted creer en el Mesías y otra cosa es creer en Dios. Son cosas totalmente distintas. De ahí, como el cristianismo estaba de moda y los judíos no creían en Dios, de ahí es que viene a nacer. ¿Cómo que los judíos o sea, los judíos no creían en el Mesías como tal, porque Dios puede ser cualquier cosa. No, doctor. Doctor, la historia está ahí.
Dios no puede ser cualquier cosa. Doctor, en los tiempos... Dios puede creerlo tú cualquier cosa. En Puede los- creerlo En la vida de la persona, Dios Doctor, puede en ser la cualquier vida cosa. suya. En los puede ser tiempos Dios de la cualquier- historia- Pero Dios no es cualquier cosa. En los, doctor. en los tiempos de la historia, más no, allá... no me refiero a doctor, eso, a los tiempos de la historia, doctor. No, Dígame doctor. usted, háblame de manera personal. Yo le hice una pregunta, fue personal a Sí, usted. pero Usted se le no estoy me- contestando. No, usted no me puede venir con generalidades. Se le estoy contestando. Si yo le hice una pregunta personal, usted me responde su percepción personal de la pregunta que yo le hice. Usted no se puede ir a otra persona y a justificar su respuesta con otras personas, doctor. ¿Entiende? Estamos hablando usted y yo de manera personal. Yo le pregunté a usted, ¿usted no cree en la Biblia? Si usted no cree en la Biblia, usted no cree en Dios. Porque No, es que no, doctor. Sí, doctor. No, es que no, ese argumento se cae de la mata ¿Por qué ese argumento se cae de por la una simple razón. Los Dígame. Ajá. musulmanes creen en un Dios. creen en un Dios, no Sí. creen en Dios. No, doctor, usted ¿Entiende? se está contradiciendo. Sí, creen en un Dios, no creen en Dios. No, doctor. No. Incluso los musulmanes son mayoría a nivel mundial que los cristianos. Eso no indica porque sea mayoría. Claro, son mayoría. Porque los pueblos... Y no creen, o los sea, pueblos tenían dioses diferentes o sea, al Dios verdadero. Doctor, ¿quién tiene más Dios que Grecia? Tenían un Dios del mar, el sol, la tierra, Grecia, el aire. Grecia es una nación politeísta. politeísta por Demasiado. naturaleza. Entonces, pero que tú creas en diversos dioses no quiere decir que usted cree en Dios. Incluso, ellos hicieron un homenaje a cada dios. Hicieron una estatua a todos los dioses. Eso es una forma, Sí. eso es una forma de negar a un verdadero Dios. ¿Entiendes? Bueno, pero el problema es que el concepto de un verdadero Dios habría que verlo desde el punto de vista de la metafísica. Ahora, doctor, Porque- yo vuelvo al inicio. Si usted no cree en la Biblia, usted no cree en Dios. ¿Sabe por qué? Se lo voy a definir en pocas palabras. No, doctor, es que no es así. Sí, doctor, pero ¿qué Eso es ser dogmático. No, doctor, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué otra cosa le da referencia a usted de que hay un Dios? ¿Qué otra cosa le da referencia a que hay un Dios? Bueno, cuando Que no usted, sea la Biblia. Dígame. cuando usted sale Ajá, y usted ve la ingeniería del cuerpo humano ajá. y usted ve la ingeniería de la creación del ¿Y mundo, quién le dijo a usted que esa U- ingeniería, ¿y quién usted le dijo a dice, usted que esa ingeniería ¿algo la sucedió? hizo? No, pero ¿quién le dijo a usted? ¿Por quién usted escuchó que hay un Dios? ¿Por quién usted escuchó que eso lo hizo Dios? Que esa ingeniería. ¿Qué esa ingeniería vino de parte de Dios? porque fuimos educados bajo, No, pero- bajo un problema religioso. Pero ¿quién le dio esa educación? ¿Quiénes se la dieron? O el Estado, ¿Y por qué el Estado se la dio? porque nosotros vivimos en un Estado que promueve la religión. Pero ¿por qué ese Estado promueve la religión? En pocas palabras, Vamos a filosofar. El doctor Helmer le está diciendo que saque la Biblia ahora. Saque la Doctor, Biblia. no existe. Saque la Biblia. No existe y la Biblia. respóndame, ¿cómo le van a llegar esas Doctor, informaciones? las religiones son mecanismos de control social. No, doctor, las religiones no son mecanismos de... Las religiones no es No, eso. quizás sí, doctor. la religión es La como religión... tal. No, Quizá. se han inventado mecanismos sociales acuñadas a las religiones. No, doctor, Sí, doctor. jamás. Sí, doctor, óigame una cosa. Dios no es religión, en primer lugar. Sin religión no hay Dios, No, doctor. no hay forma. No, Es doctor. que la religión la No. inventó el hombre. Las religiones son... Eso Es es un el producto. dogma del hombre. Usted, Las sabe- religiones. usted sabía que las sociedades, mientras más avanzadas, tienen una tendencia a la poca creencia en cuestiones divinas. ¿Usted sabía eso, doctor? Las sociedades más avanzadas Sí, pero tienen una tendencia a creer poco en cuestiones religiosas. Pero creen. Entonces, si usted Pero se creen. encuentra, Mira, los si usted chinos, se encuentra con un rabino, ¿Cuáles son las poblaciones más avanzadas, doctor? ¿en qué términos? En todos los términos, usted me ha dicho las poblaciones más avanzadas. No. Dígame, en el término que usted habló de poblaciones avanzadas, dígame cuáles son, mencióneme, No, por ejemplo, cuáles son las que no tienen. por las que no ejemplo, están en los países vinculadas donde a la religión. en los países como Francia, Ajá, Corea del Sur, ajá. que es una sociedad muy avanzada en materia tecnológica, Ujú, en Alemania, ujú. son países donde la tendencia a la religión ha disminuido bastante. Búsqueme. Muy poco, doctor. Mire, los templos que hay en Francia, doctor, son más grandes que los templos que hay en Israel. Sí, pero eso no tiene que ver con... No, las no. estructuras no tienen que ver No, con los niveles
en términos de persona creyente y no creyente. No, doctor, no, nada pero- tiene que no, ver con pero eso. un templo doctor. grande para albergar mucha gente, doctor. No necesario. Sí, porque usted no me va a construir un templo pequeño donde hay multitudes de personas. Sí, pero no Y es, otra cosa, no es proporcional. Y otra cosa, Corea, yo trabajé con coreanos, doctor. Los coreanos son más religiosos que todo el mundo. Lo que es chino, coreano, japonés, indio, son los más religiosos del mundo. Pero no cristianos. Eso es. Pero ahí es donde está el no son punto. cristianos, pero son religiosos. Claro. Entonces, no me diga a mí que las poblaciones más avanzadas están desvinculadas de la religión. Lo que el doc- No lo- desvinculadas, lo sino el que la doctor- tendencia es mucho más mínimo Lo No, que es la, ma- que es la ma- tendencia es- pobre. Es mayor, doctor. Lo que pasa es que ellos no adoran el Dios que nosotros Eso es lo que adoramos. te iba a explicar. Lo que pasa es que el doctor se refiere a que creen en algo. No, ¿Creen en algo? doctor, mire. ¿Creen en Déjeme- algo? Déjeme decirle algo a ustedes. Ajá, Este es un panel que brinda información ajá. y los tres somos profesionales. Para nosotros debatir un tema, nosotros no podemos venir a decir aquí sobre una suposición que uno entienda. Tenemos que venir con datos específicos. Doctor, yo le estoy hablando con datos específicos. Y si usted busca, por ejemplo, mañana, porque nosotros tenemos un programa el jueves, Ajá. usted va a buscar mañana, en cualquier plataforma que usted decida, los países con una mayor tendencia a la religión y los países con menor tendencia a la religión, usted se va a sorprender. Pero que cuando usted habla de Doctor, religión, cuando- está doctor, abierto. No, porque Doctor. no, yo estoy hablando de religiones, no de Dios. No, Por no, eso yo le sé, dije al yo sé. doctor, No, doctor, usted está hablando que- de religión, no de Dios. Yo le estoy No. hablando a usted, óigame, usted me está hablando de que los países que están más vinculados a la que están menos vinculados a la religión son los que más avanzan. no, Yo le he no, dicho- no, 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 son no. los que están, son los que no, están no, más no. avanzados. No, no, Yo le he dicho dije, que no, vamos porque- a recapitular Porque eso. los chinos tienen un Buda. Y yo le voy a decir algo. Usted va a cualquier negocio de un dominicano. Todavía es evangélico el negocio del dominicano. Y tú no vas a encontrar nada referente a la Biblia. Escasamente. Pero usted va a cualquier negocio chino y usted va a ver ese Buda ahí prendido. Eso es con un problema novela. cultural en China. Ajá, ajá, ajá. Entonces, ¿y quién está más avanzado ahora mismo que China? ¿En qué aspecto, doctor? Económicamente hablando. China es un monstruo económico actualmente en el mundo. Todavía. Está dentro de las principales economías del mundo. Entonces, Pero todavía no ha superado a Estados Unidos. No han superado, pero vienen aquí a este país, incluso a los países donde ellos emigran, mantienen su cultura religiosa, tienen Claro ese que sí. Buda ahí. Por eso le dije, doctor. Entonces. Por eso le dije a usted, No, cuando usted me hizo la pregunta sí, de si yo creo en Dios, y luego me dice que si yo no creo en la Biblia, no creo en Dios, ajá, yo le dije a usted que no necesariamente. ¿Por qué? Porque usted para un musulmán y lo sienta donde está el licenciado, ujú. y usted como cristiano, y el musulmán cree en un Dios, y usted cree en otro. Ahora, el hecho de que ustedes crean en dioses distintos No, y que tengan retórica distinta, Doctor, no significa que el Dios del musulmán sea el verdadero o que el Dios suyo sea el verdadero. No trata de confundir, doctor. Yo le hablé a usted de Dios. Usted sabe cuál es el Dios que yo le estoy hablando. ¿De cuál Dios usted me está hablando, doctor? Del Dios que está en la Biblia. De ese Dios Pero, que pero que los musulmanes tienen un Dios que Usted- está en el usted- Corán, usted- doctor. ¿Usted es musulmán? No. Entonces, a ese Dios que yo le estoy hablando, yo no le estoy hablando del Dios de los musulmanes. Bueno, Usted está aquí en pero República Dominicana. Pero le estoy diciendo, doctor, porque es que usted supeditó una pregunta a una respuesta. Vamos a dejar el tema y vamos a cambiar No, de tema. Vamos a doctor, cambiar de no, tema. vamos a dejar entonces al público acéfalo. Y hay un público que nos está escuchando. No vamos a dejar el tema ahí porque yo veo que usted no quiere dar su brazo a torcer, doctor. No, es y que yo no- sé lo que yo estoy hablando. Y No, usted está no, tratando no, no. usted está tratando de desvirtuar lo que la pregunta que yo le hice. No, doctor, Y es nos que no puede ser. entendemos. No, doctor. Nos entendemos. Yo le estoy diciendo, doctor. Yo le planteé un razonamiento a usted lógico. Yo le planteé sobre Dios. Yo le dije, ¿usted cree en Dios? ¿Usted no Sí. cree en la Biblia? Usted me dijo que no. Fue así que usted me dijo. Usted me dijo que la Biblia que la Biblia fue escrita por personas hombres inteligentes. muy inteligentes. Claro. Usted no cree en la Biblia. Eso quiere decir, porque la Biblia, según lo que está establecido en la palabra, dice que fue escrita por hombres inspirados por Dios. Sí. Y usted me dice que la Biblia la escribieron
hombres inteligentes, usted está desvinculando a Dios de la escritura de la Biblia. Quizá la inteligencia se la dio Dios. Doctor. Doctor, Claro. Está bien. Quizá la inteligencia se la dio no, Dios. doctor, usted está tratando de arreglar, porque usted sabe el problema que usted está buscando. Por eso No, si usted se pone a doctor. hablar así, Lo que usted sucede, sabe el problema que usted está buscando. lo que Está pasa bien. es, lo que pasa es, A ver, siempre tiene menudo para devolver. no, lo que pasa es que es una cuestión de carácter cultural. No, vamos a cerrar el tema ahí, doctor. Vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar ahora. No, doctor, porque ese tema hay que explotar. Nos quedan 5 minutos. Ah, bueno, ya es otra cosa. Nos quedan 5 minutos y vamos a hablar de otro tema. Y unos para saludos, unos cuantos saludos. 2 minutos y después saludamos a los que están. Ahí, conectados. 2 minutos y los otros 3 minutos lo agotamos saludando a las personas que nos siguen en las redes. Bueno, le voy a decir algo en términos políticos saliendo del ámbito religioso, porque el ámbito religioso tiene un problema, despierta muchas pasiones. Demasiado. Ajá. Por un problema cultural. Nosotros vivimos en una sociedad eminentemente religiosa. Ayer tuvimos la proclamación del síndico por el Partido Revolucionario Dominicano, el candidato Martín Sterling, creo que se llama. Tuvimos la inauguración de un comando de campaña que está aquí frente al Parque Central de la Fuerza del Pueblo. Y hay una situación que ya la vamos a dilucidar en el próximo programa porque no hay tiempo para hoy, y es de una división que se avecina dentro de un partido político. Se avecina una división dentro de un partido político muy fuerte. Y ese partido político pertenece a la oposición. Doctor, Eso nosotros lo vamos a debatir el próximo jueves. Recuérdese que yo le dije en una ocasión que esta es una alianza de los borrachos. Y yo creo que es así, Me doctor. agarro de usted para no caerme. Porque estamos luchando, estamos aliados y estamos luchando por intereses particulares dentro de una alianza. Eso no es una alianza que está bien compactada. Porque cuando una alianza está bien compactada, se llegan a acuerdos previos a salir aliados. Se llegan a acuerdos y después que esa alianza sale a la luz, no se debe debatir más temas internos con relación a la alianza. Porque si nos sentamos y hacemos los amarres, como decimos aquí, es para cuando salgamos y proclamemos que estamos aliados, es para que ya no haya más discusión interna. ¿Entiendes? No se puede salir en una alianza y después seguir con las discusiones internas y las divisiones y los Lamentablemente problemas. esa es la situación que usted está planteando, que está dividiendo, porque hay conflicto de intereses, Sí. no se han puesto de acuerdo, parece que no va a haber acuerdo entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Todo parece indicar que no va a haber acuerdo. Parece que no va a haber acuerdo entre el Partido Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo. Y, como ya he dicho en varios programas, todo el candidato, ya sea a diputado, ya sea a senador, ya sea a síndico, que crea que desde la oposición le va a ganar al partido de gobierno, que vaya buscando qué hacer, porque no hay forma de eso. Nosotros tenemos una alianza demasiado débil. La actividad que hizo la Fuerza del Pueblo ayer estaba débil. La actividad que hizo el PRD estaba débil. Y la división que viene dentro del PRD va a ser una estocada mortal. Y esa división, doctor, que lo estoy anunciando, para que el jueves la debatamos, no es una división que se produce producto de que un dirigente del PRD se va al PRM, sino que se produce por conflictos internos al seno del PRD en Barahona. Déjelo ahí, doctor, para el próximo jueves. Vamos a Sí. saludar a las personas que están en las redes. Sí, un saludo para Dariel Santana, también para Selenia Frías, un saludo para nuestro hermano Jordan de León, Dios te bendiga mucho. Dios te También bendiga, para mi Oliver hermano. Luciano, un saludo para mi hermano y colega, entrenador también allá en San Juan, Víctor Rosado. Cabe destacar que ese muchacho, un muchacho de San Juan que viene dando de qué hablar en el baloncesto en esa provincia, tendrá participación aquí en Barahona con el Club Santa Cruz, muchacho, un entrenador joven que desde San Juan estará viendo acción aquí con el equipo de Santa Cruz, un gran hermano, un colega. Bienvenido a Barahona, hermano mío, y Dios te bendiga mucho, Víctor, Vitico. Saludos para Víctor.
Saludos para Aneiri Núñez. Saludos desde Nueva York. Saludos a Aneiri Núñez. Saludos para Michelle Cruz. Saludos para Lola Rodríguez. Saludos para mi hermano Jordan nuevamente. Seleni Frías. Saludos. España. Sol. Un saludo. Y vuelve, le repito, doctor, para concluir. Dígale algo a la población antes de ustedes irse. Dígale algo. Sí, sí. ¿En qué dirección, doctor? Bueno, a la población, Sí. tener mucho cuidado con el dengue, mantenerse siempre higienizando los patios, los criaderos de mosquitos. Es muy bueno que sepan que el mosquito no solamente se produce en agua sucia, como teníamos entendido anteriormente. No se produce en agua sucia. El mosquito Aedes aegypti, Sí, que es el mosquito el que transmisor. transmite Se produce el en dengue, agua limpia. se produce en agua limpia. Hay ciudadanos que viven en los barrios que entienden que un agua porque está limpia, no, esa agua no produce mosquito. Ese es el agua que produce la Aedes aegypti. Así. Tenemos que orientar a la población para que se mantenga cloro untado y tanque tapado. Así mismo. Usted ahora, Yolanda. Sí. Despida, ya se despidió. El próximo jueves estaremos compartiendo con ustedes y hablaremos del asunto político que tiene que ver con la división del PRD Sí. de manera detallada. La parte que me atañe es informar a la población que este jueves estaremos aquí por el panel de la tarde trayendo más información y anunciando que el próximo jueves estará con nosotros aquí en el panel de la tarde un invitado de honor quien nos hablará de uno de los eventos más importantes deportivos de la región Enriquillo, que es el baloncesto superior de Barahona, y estará aquí su mayor actor, el presidente de la asociación, Francisco Vargas Pachico. Estará el jueves por aquí visitándonos y dando detalles sobre ese magno evento. Un saludo a toda la población. El compañero Pachico va a tener 15 minutos Sí, para él sí, hablar en primera hora. Sí, a primera hora estará por Sí, aquí en primera nuestro hora. hermano Para Francisco que Vargas él- Pachico, presidente de la Asociación de Baloncesto de Barahona. Excelente. Bueno, miren, en última instancia, entonces el tema que usted va a tratar el próximo es... Uno de los temas tiene que ver con la cuestión de la oposición y el conflicto que se avecina dentro del Partido Revolucionario y Dominicano. usted va a traer a colación a Pachico. Sí, vamos a tener un invitado de honor Muy y ahí estaremos informando a la población todos los detalles concernientes a esa disciplina deportiva y a su magno evento. Excelente. Mira, la población nacional, todo lo que converge los dominicanos, en sentido general, debemos tomar conciencia ya. Debemos tomar conciencia de que ya no nos sigan usando. Debemos tomar conciencia que no nos sigan entreteniendo las autoridades de nuestro país. Tenemos que elegir autoridades competentes, autoridades que nos sirvan, porque son servidores públicos lo que nosotros elegimos. El presidente de la República es un servidor público, el primer servidor público que tiene nuestro país. Doctor, vamos a dejar ese tema para la próxima. Sí, pero yo estoy concluyendo. Es Entonces, un tema muy amplio. sí, lo vamos a ampliar el jueves. Y eso me tiene ya un poco molesto. Pero nos vemos el próximo jueves. Sí. Después de la transmisión, vean el canal de YouTube que va a ser subido el programa, la grabación del programa. También pueden ver en el panel informativo de la tarde. Panel de la tarde informativo, es el blog, es el periódico del programa. Ok. Ahí también se van a subir los programas, pueden verlo ahí. Y buenas tardes, Dios me le bendiga a todos. Muy buenas Cuídense tardes. mucho y esperen el próximo jueves, como de costumbre, el panel de la tarde. Muy buenas tardes. Hasta la Pasen vista. todos. Gracias.